amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Les damos las gracias por seguirnos acompañando, por ser parte de este podcast tan especial, lleno de temas muy importantes que creemos que a todos, porque hemos leído, les ha parecido algo muy importante, muy especial. Así que les invitamos a que nos acompañen en este programa y que no se desconecten, que por el contrario estén ahí muy pendientes de todo lo que se va a hablar el día de hoy. Así que comencemos. Hola, muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de poder estar una vez más con ustedes. Les agradecemos por abrir las puertas de su casa. Nosotros lo hacemos esperando estar muy cerca, que nos sientan muy cerca y que ustedes puedan sentir que hay muchos temas que compartimos. Siempre hemos dicho que a veces hay preguntas que no tenemos ese espacio donde hacerlas, cómo conversarlas. Y la idea es que este espacio sea eso, sea una forma en que usted se sienta un poco más cercano a los pastores, que usted sienta que tiene una oportunidad de hablar con ellos. Hemos leído, como bien decías, con mucha atención todos los mensajes que nos han dejado, que nos han motivado a seguir adelante, a trabajar. Y pues bueno, también te saludo a ti. Hola amor, ¿cómo estás? Muy contenta, pues como siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Siempre que tenemos esta oportunidad de poder grabar este programa con temas complejos, porque no ha sido fácil, pues es un reto para que todos pues podamos seguir aprendiendo. Y sobre todo es un reto para poder impulsar o de alguna manera hacer esa luz mostrando la palabra de Cristo. O sea, esa es la motivación más grande que tenemos nosotros con este programa. Entonces contenta porque es otra oportunidad que Dios nos da y que podemos terminar, ir terminando, cerrando el tema del catolicismo. Ha sido un tema muy retador, un tema que nos ha tomado mucho tiempo estudiarlo, leer, digamos que empaparnos de toda la historia y de todo lo que conlleva esto, pero siento yo que ha sido de gran bendición. O sea, Sí, que hemos visto, leído. Digamos que es difícil porque para los que les gusta estudiar teología, saben bien que estos temas se ven en muchas materias, en los institutos bíblicos, en las universidades, historia de la Iglesia 1, historia de la Iglesia 2, historia de la Iglesia 3. O sea, tenemos un montón de material y lógicamente hay que resumirlo de una forma general, también de una forma que usted entienda, es importante. Entonces, para nosotros ha sido retador, también muy enriquecedor, porque nosotros digamos que hemos aprendido un montón y nos gusta, claro. Lógicamente porque nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestras bases fundamentales y doctrinales. Y para nosotros el ver cada detalle, el ver cada uno de los temas y aportar a que no solamente nosotros podamos tener un crecimiento en base a lo que es esa misma historia de la iglesia, sino que también lo podamos aportar a usted para que usted tome sus propias decisiones, para que usted de pronto pueda decir estoy de acuerdo, pueda opinar, si tiene dudas o preguntas, como lo hacen muchos, no las puedan hacer y lógicamente siempre vamos a estar muy prestos a resolverlas. Exactamente, y sobre todo que todo lo hacemos bajo el respeto, primero bajo digamos que la presencia de Dios misma. O sea, nosotros todo esto lo colocamos en manos de Dios y todo bajo el respeto, sin aras de destruir, sino todo lo contrario, de construir a muchos que tienen dudas, que surgen preguntas y que lo hacemos todo fundamentado en la palabra de Dios. Acá no estamos diciendo es que yo creo, yo pienso, es que me imagino que es. No, todo lo sustentamos con la Biblia y ya pues cada persona
toma su propia decisión. Yo pienso que Dios es muy, muy soberano al mostrarnos su gracia, al mostrarnos a Jesucristo como el Salvador, pero ya cada persona determina si realmente quiere o no seguirlo. Entonces, este es digamos que el objetivo del programa. Entonces, no sé si te parezca que empecemos porque Sí, tenemos hay mucho tema. mucho tema. La idea es tener Bueno, este programa antes y de el otro, ¿no? pronto, tú que eres, mejor dicho, la experta, si nos regalas las redes sociales donde nos pueden seguir. Fácil. Nos pueden seguir en YouTube, en Instagram, en Facebook, búsquenos como Choy Vivi, suscríbanse a nuestras Este páginas. contenido, ¿dónde está? Todo esto lo montamos en YouTube, en la Iglesia Cristiana Filadelfia JB, lo pueden encontrar ahí. Pronto ya vamos a empezar a mover nuestro ¿Y en YouTube. formato audio? Y también tenemos, claro, es que en Spotify es una ventana gigante. Sí, se está moviendo muchísimo. Claro, Hemos recibido las métricas, damos las gracias porque está sí, creciendo. sí. No, y sobre todo que es fácil porque tú puedes estar en tu carro o caminando o en un parque y no quieres ver, o sea, estar viendo también cansa, sino escuchar. De pronto nosotras, las mamás, estamos no sé, en la cocina haciendo cualquier cosa y ahí pues escuchando estos podcasts son maravillosos. Entonces en Spotify también nos pueden encontrar. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Claro que sí. Dale, entonces, por favor, todos allá en casa van a disponer su corazón, van a hablar con Papito Dios. Amado Padre Celestial, Señor, y te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, todos en familia. Queremos, Señor, pedirte tu dirección, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Oramos, Señor, que tomes tú el control de todo lo que está pasando en este lugar. Oramos por nuestro equipo de producción, Señor, bendice sus vidas. También, Señor, oramos por cada una de las personas que están en estos momentos conectados y por las personas que se van a conectar y que van a ver por diferido este contenido, Señor, para que lo compartan, para que ellos puedan reflexionar en él, para que puedan sacar sus conclusiones y para que puedan entender, Señor, que lo que queremos es sembrar en amor, Señor, el Evangelio de Cristo, que es el único que tiene el poder para salvar vidas, Señor. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Antes de iniciar, queremos decir varias cosas fundamentales. La primera, y la vamos a repetir al final para que los que se vayan conectando tengan idea de esto que vamos a decir es muy importante. Estudiar cada una de las diferencias doctrinales que tenemos con la Iglesia Católica nos pueden tomar muchos programas. Nuestra idea original es seguir un hilo, un orden. Muchos nos preguntan por qué es importante hablar estos temas. En nuestro corazón hay una preocupación muy genuina. Cuando nosotros comenzamos a estudiar todo el tema de la Agenda 2030, que es una realidad en el mundo, vimos que los movimientos ecuménicos están tomando un auge muy importante. Y esto es un riesgo para la iglesia cristiana. Esto está lejos de ser un tema de división, de ser un tema que quiere generar polémica. Es una realidad. Y muchos cristianos, de alguna manera, no le encuentran problema a encontrarse, a reunirse y a formar movimientos con distintos grupos étnicos que incluso dejan de lado otras deidades y pueden categorizarse como movimientos cristianos, pero hacen una mezcla de todo tipo de doctrinas y de religiones. Esto, lógicamente, se está presentando porque estamos viviendo unos tiempos difíciles. No en vano, usted se da cuenta de todo lo que está pasando en el mundo, en distintos aspectos, económicos, sociales, y fundamentalmente para nosotros es importante que usted sepa que algo que va a pasar en la tribulación y en la gran tribulación es que estos movimientos se van a manifestar de una forma como nunca antes se han manifestado. Así que estamos a tiempo para que la iglesia abra los ojos y para que seamos nosotros quienes llevemos la luz de Cristo a las demás personas. No se trata de un tema menor.
Por eso queremos explicarlo. Ahora bien, nosotros habíamos hablado, enumerando unos temas, los vamos a tocar hoy de una forma muy general. Si usted de pronto gusta que profundicemos, llegará el momento en el que de pronto se volverán a tocar, pero no podemos dejar de lado que nuestro principal objetivo es mostrar que no podemos unirnos en un yugo desigual con personas que no tienen nuestros mismos credos y que fundamentalmente esas diferencias hacen que la gracia, que el evangelio puro de Cristo sea lo que nos una, que el Espíritu de Dios sea lo que realmente nos una. Entonces, eso era lo que yo quería decir. Por eso, hoy vamos a comenzar respondiendo una pregunta que nos pareció interesante. ¿Qué es cuál pregunta? El programa pasado hablamos mucho acerca de la idolatría y de lo que significaba adorar o venerar, y se tocó ese término, venerar imágenes. Y surge una pregunta muy interesante y una pregunta que cabe aclarar y es importante tener presente, y es la diferencia entre adoración, idolatría y veneración. ¿Y por qué? Porque si bien para algunos puede llegar a ser lo mismo, justamente para los católicos que argumentan sus doctrinas y sus creencias, llega a ser algo distinto. Y es muy importante hablar de estas tres diferencias o de estas tres palabras, basándonos desde la raíz, desde dónde viene la palabra y qué implica esta palabra y por qué es tan importante resaltar y tener presente, sobre todo en este tema tan álgido y tan polémico que puede llegar a ser la idolatría. ¿Cómo es la cosmovisión de un católico viéndola desde su punto de vista y cómo es nuestra cosmovisión basada en la palabra? Porque, vuelvo y repito, no es una percepción de hecho de Viviana, no, es una percepción que nos dice la Biblia y que nosotros creemos en la Biblia y creemos en la veracidad de la Biblia. Y basado en ello es que hay puntos distintos y nos interesa que haya claridad en este tema, claridad en la idolatría, porque hay personas que aún siendo cristianas, aún practican esto y lo consideran de otra forma, no lo ven de una manera equivocada, lo ven de una manera correcta y queremos nosotros dar claridad en este punto. Claro, y fíjate que para ir respondiendo a esta pregunta que nos la hicieron y que nos pareció muy interesante porque de ahí se desprende una doctrina que para la Iglesia Católica Romana es muy importante porque a través de los siglos a ellos se les ha acusado de idólatras. Y a partir de esa pregunta o de esa acusación han nacido unas tesis que ellos están enseñando. Y me parece importante porque nosotros les quisimos explicar en el programa pasado, a través de la historia, que esto es un tema de permanente conflicto entre la misma iglesia católico-romana. Al punto, porque yo no sé si usted lo sepa, que hoy en día hay muchos grupos católicos que desisten de la veneración, la adoración a las imágenes. Sí, usted puede ver, hay movimientos jesuitas que ellos apartan de su credo todo el tema de las imágenes y la veneración a las imágenes. Así que a través de la historia, nosotros tenemos que ir viendo que se han presentado muchos grupos que han ido en contra de esta práctica que lleva a muchos católicos a la idolatría. Sí, esto nosotros lo vemos incluso en las 95 tesis que puso Martín Lutero. Muchos de los padres reformadores de la iglesia protestante se dieron cuenta que esta era una de las formas que llevaban a muchas personas a la idolatría y que hoy lo llevan. Y por eso nos parece importante comenzar a entrar a responder esta pregunta. Así es. Entonces acá vamos a empezar a ver las diferencias desde la misma raíz de la palabra de estas tres palabras, valga la redundancia, de adorar, idolatrar y venerar. Primero vamos con adorar. Adorar viene del verbo latino adore, que quiere decir literalmente orar hacia arriba.
Es un acto de vertical, de aquí hacia arriba. Y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, adorar es reverenciar o rendir culto a alguien o algo que se considere naturaleza divina. Así que acá vemos que el acto de adorar es de aquí hacia arriba, o sea, es vertical, y que es rendir culto a algo que es considerado naturaleza divina. Ahora, venerar, que es una palabra polémica en el catolicismo, porque ahí es donde empiezan a haber distinciones, donde empezamos a decir, no, pero es que para mí no es eso, para mí sí es eso. Entonces, venerar viene del latín venerari, que significa literalmente mostrar devoción. Sí, mostrar devoción, eso lo tenemos ya claro. Y viene también de una palabra que es dar culto a Venus. Claro. Viene de ahí. Y creo que eso que tú dices fundamentalmente es importante porque el uso semántico o gramatical acá es demasiado importante para ellos. Claro. De pronto, las personas que nos hicieron esta pregunta fue porque para nosotros, y vamos a justificar, para nosotros lo que las personas muchas veces muestran cuando rinden veneración es rendir adoración. Nosotros, literalmente, en el programa pasado dijimos, para nosotros venerar es adorar. Y así lo ven muchas personas. Pero la pregunta es, ¿por qué los católicos no lo ven de esa forma? Claro, ellos no distan del original y venerar también se puede mostrar como mostrar un alto grado de respeto hacia algo o alguien. Entonces digamos que esa podría ser la traducción de venerar. Claro, lo que sucede es que hay que irnos al original de la palabra y a ellos no les gusta muchas veces en el sentido etimológico de la palabra mencionar su significado, y su significado, como ustedes pueden ver, significa mostrar devoción o dar culto a Venus. De ahí nace la palabra veneración, mal utilizada si se quiere en muchos de los tratados donde se amplió la veneración a las imágenes y el culto a los santos, que más adelante también lo vamos a tocar en este programa. Pero fundamentalmente, dentro de la estructura de pensamiento que ellos tienen, ellos ponen el tema de la adoración como jerárquicamente como un acto que se tiene solamente frente a Dios, y la veneración es un acto práctico que se tiene en un sentido diferente, no de adoración o de idolatrar, sino de devoción, muchas veces mal llamado respeto, porque cuando se define la devoción como un acto de respeto y no como un acto de adoración o de culto, también se está distando mucho del sentido que incluso ellos le dan a lo que para ellos es venerar. Exactamente, que para nosotros sigue siendo lo mismo. Pero pues acá hay un debate bien amplio. Claro, ellos, ahora, como la idea nuestra es poder mostrar en realidad lo que ellos argumentan, nosotros queremos que ustedes puedan entender lo que de alguna manera ellos justifican. Entonces, acá ya nosotros nos vamos a definir entonces qué es idolatría. Exacto. Entonces, idolatría es el culto de la tría que damos a alguien que no es Dios. Eso es la idolatría. Entonces, básicamente, ellos se quedan como que dividen la palabra idolatría en dos. Ido y latría. Ajá. Y practican la latría. Así es como ellos han definido técnicamente los actos de culto y devoción. Pero ¿qué es latría? Porque es, ¿cómo así latría? Latría es reverencia, culto y adoración que solo se le debe dar a Dios. Eso es latría. Exacto. Ahora, porque lo antecede un ido. Claro, porque el ido es que es lo que ellos llaman pecado, por eso ellos no se consideran idólatras, porque para ellos el rendir culto a Dios es lo que ellos llaman latría, que es la reverencia, bien lo estamos viendo. Nosotros como cristianos también practicamos, damos esa reverencia a Dios como el creador de todo lo que existe.
a Jesucristo, su único Hijo, y al Espíritu Santo. Nosotros también lo hacemos. Sin embargo, ellos semánticamente y también digamos que dentro de una jerarquía que ellos durante los siglos han ido perfeccionando, ellos han mostrado cómo es la latría para alejarla de la idolatría. Recuerde entonces que para ellos idolatría es rendir culto a todo lo que no es Dios. Ahí está muchas veces la pregunta. Entonces, vamos a ver cuál es la latría que ellos enseñan. Que acá esto es muy interesante, porque esto no lo sacamos inventado, sino que estos son doctrinas fundamentales para los católicos. Exacto, de pronto usted es católico y no lo sabe, pero esto es lo que la Exacto, tradición si católica usted enseña. estudia, gracias, esa es la palabra. Usted estudia la tradición católica, la doctrina católica, esto está escrito. Entonces, ellos tienen diferentes, o tienen más bien 5 puntos de la tría. Es decir, ya sabe qué es la tría. La tría es adoración, rendir culto, reverencia, que nosotros solamente lo hacemos a Dios, al único Dios. Pero ellos tienen 5 puntos importantes. La primera es la latría absoluta de Dios, que en eso digamos que concordamos. La segunda es la latría relativa a imágenes. O sea, acá ya le incluimos a otros. La latría Sí. relativa, digamos que tiende a todos los objetos de culto que se usan para representar a Dios. Exacto. A Dios, únicamente a Dios, A Dios. como un ser superior. Exacto, que podemos hablar de, no sé, de los crucifijos o Sí, de Jesucristo, el buen pastor, bueno, muchas imágenes que lo representan a Dios él o a como. Jesucristo. Ujú, La tercera es la hiperdulia, que es el culto a la Virgen María. ujú. Es decir, mire la palabra culto, con esto no estamos diciendo irrespeto para nada, sino que ya se le rinde un culto a la Virgen María. La cuarta es la dulia absoluta para ángeles y santos. Y la quinta es la dulia relativa a imágenes y reliquias de los santos, que me gustaría que explicaras un poco el cuarto y el quinto. Sí, de hecho voy a explicar las 3 últimas, porque me parece preciso poder explicar, digamos, el sentido de las palabras. Yo entiendo que muchas veces nos cuesta entender estos términos, pero entonces vamos a tratar de hacerlo de una forma muy fácil, ¿les parece? La tercera, que es la hiperdulia, recuerde, yo creo que acá la forma más gráfica es como la pirámide de Kelsen, que para los que de pronto la conocen saben que se coloca en un valor superlativo a las leyes y se van dando cuáles son más importantes, entre la Constitución y bueno, en fin, Ajá, se va describiendo. Entonces es una forma de ver un orden jerárquico. Ellos así lo tienen, entonces tienen la latría absoluta donde está Dios, la veneración, la adoración a Dios. Está la latría relativa, que es todas las imágenes que pueden ser representativas a ese Dios. Está la hiperdulia, y la hiperdulia hace una referencia a una veneración máxima que solamente está diseñada para María, la madre de Jesús acá en la tierra. Y antes de continuar, yo solamente quiero decir algo sobre este tema. Porque yo entiendo que muchas personas pueden creer que estos son ataques o que son programas hechos con un objetivo de ofender, y eso no es así. Si hay personas que tenemos un respeto genuino por quién es María, somos nosotros los cristianos. Primero, porque nosotros la respetamos como la mujer que fue. Naturalmente, fue una mujer que fue bendecida más que todas las mujeres. Fue una mujer utilizada por Dios para cuidar y amar a su hijo de una forma natural, como lo hace una madre, y tuvo una relación muy especial con Dios. Sin embargo, nosotros no podemos darle una naturaleza divina porque eso iría en contra de lo que ellos adoran como la latría absoluta de Dios, y estamos haciendo énfasis en Jesús, porque decir que Jesús tuvo una madre, y no solamente terrenal, sino ya dándole una connotación de divinidad, lógicamente estaríamos hablando de que Jesús fue una cosa creada, ¿sí? Nosotros los seres humanos somos seres creados. Estaríamos diciendo que Jesús fue un ser creado. Podríamos también
si así lo hiciéramos, y no lo hacen en Roma porque lógicamente tienen un cuidado para no borrar a el creador como el padre de Jesús, entonces ellos lógicamente que ignoran un poco a José como el padre, como ellos bien lo llaman, el padre putativo de Jesús, ¿sí? Como el padre adoptivo de Jesús. Cuando José también tuvo revelación, ¿sí? No nos podemos olvidar, vayan allá a los evangelios en Mateo 3, usted se da cuenta cuando un ángel se le apareció a José y le dijo que huyera a Egipto porque Herodes quería matar a No, y Jesús. también hubo una previa aparición y es cuando María queda embarazada. José se Sí, entera, José quiso despedirla, o sea, decirle no, no seguimos con el compromiso y se le apareció un ángel y le dice, el fruto que lleva en su vientre es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces ahí también hay una aparición que tuvo José. entonces lógicamente que podemos decir de los dos que fueron unas personas usadas por Dios, que fueron personas que hicieron la voluntad siempre de Dios, Ujú. que nosotros mostramos un respeto, una admiración si se quiere, pero Pero no una nosotros adoración. jamás vamos a adorar. Primero, porque Jesús no pidió que lo hicieran. Segundo, la palabra no pidió que lo hicieran. Y tercero, y más importante, no podemos quitar un lugar que solamente fue diseñado para Jesús como el Hijo de Total. Dios. Entonces, esa es la hiperdulia. Ellos en ese orden jerárquico tienen a María, digamos que es en una posición superior de veneración. ¿Qué quiero decir con esto? Yo entiendo que en el concepto muchos pueden decir nosotros no somos católicos idólatras. Y, y pueda que sea así, pueda que muchos tengan en mente muy claro los conceptos definidos en su mente. Y esto es importante decirlo porque desafortunadamente esto ha sido un error que ha llevado a que muchas personas terminen en la idolatría, porque lógicamente que semánticamente sí es difícil, en la práctica lógicamente lo es mucho más. Hay personas que no saben en dónde comienza la veneración y en dónde termina la adoración, ¿sí? Y ahí es donde muchos católicos, si se quiere, no lo generalizo, si esto es un problema, para muchas personas terminan cayendo en la idolatría. Ahora bien, y quiero cerrar solamente haciendo un comentario. Hermano, que de pronto usted está viendo estos programas y usted está en esa duda, o una persona católica. Yo quiero que sepa que esto no es un tema que nosotros lo limitamos solamente a la religión católica. Esto es un problema que también nosotros, si usted puede ver cuántas veces se enseña en la iglesia cristiana en contra de la idolatría, porque lógicamente que todos podemos caer en la idolatría, ¿sí? O sea, de hecho, latría también significa o viene, por ejemplo, de palabras de uso común como la egolatría, el amor al yo, ¿sí? El venerarme a mí mismo, Sí, exacto, no idolatrarme. es específico en una imagen, sino que incluso uno puede idolatrar una persona, puede idolatrar un hábito, puede idolatrar muchas cosas que hasta uno ni se ha dado cuenta que lo hace y cuando uno ya empieza a pensar realmente en cómo vive, pues se puede dar cuenta que está cayendo en este error. Así es. Luego ellos tienen la cuarta, que es la dulia absoluta, que está hecho para los ángeles, arcángeles, todos los seres celestiales y los santos, especialmente los que fueron mártires de los 3 primeros siglos. Sí, lo que pasa es que tú decías algo muy importante con respecto al orden, si se puede decir, de veneración o de respeto, de reverencia o como, llámelo como lo llamen. Y es que en los católicos primero está María como el símbolo de mayor respeto después de Dios para adorar. Luego ellos tienen a los apóstoles, que son los que pues nosotros conocemos que estuvieron en toda esta labor de evangelizar y de llevar la palabra. Por eso es que hablan mucho de Pedro, incluso, que es una figura sumamente importante. Luego tienen algunos evangelistas, de hecho está, por ejemplo, Juan el Bautista metido en este grupo, en donde va como en grado jerárquico, como tú lo explicabas. Y después vienen aquellos hombres y mujeres que han hecho alguna
algunos que ellos denominan milagros, o han hecho algunas obras, o han hecho X o Y cosa, que ya después vamos a hablar de esto puntualmente, que es que los beatifican o los canonizan, que eso es un tema que me parece interesante ahorita tocar. Pero simplemente quería dar como el orden jerárquico que tienen los católicos de veneración, que es lo que tú estás hablando de los santos, y también tienen ángeles, entonces ellos tienen como un orden que tiene un poquito más de, eh, sí, como, es como por categorías, como más superioridad unos que otros. Entonces, acá es donde yo les explicaba que hoy en día muchas facciones de la Iglesia Católica se han dividido en torno a estos temas, porque tanto la dulia absoluta como la dulia relativa, digamos que son una interpretación o no son un deber ser como un imperativo a cumplirse. Por eso es que usted puede ver, no sé, hay algunas iglesias que no tienen ningún tipo de imagen, católicas claramente, y entonces ahí es donde nacen esas diferencias. O algunos que tienen una veneración a ciertos santos, pero a otros no. No los consideran como parte de su grupo. Entonces acá es donde empieza a haber muchas diferencias entre ellos mismos, pero claramente, abismalmente, hay una diferencia entre nosotros los cristianos, que tenemos una adoración absoluta a Dios, solamente a Dios, a Jesucristo como su Hijo, pero no más allá, no otras imágenes ni otras deidades, porque para nosotros no las hay. Y volviendo de pronto a la parte histórica, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pone las 95 tesis allá en Wittenberg y en Alemania. Y parte de las cosas que a él, siendo un sacerdote católico, le molestaba era ver lógicamente que las personas no entendían siquiera estas diferencias, y entonces una forma en las que ellos supuestamente mostraban cierta no veneración, sino adoración, era dando todo el oro. Y lógicamente todo ese oro se malgastaba no solamente haciendo esas imágenes o esos templos que hoy todavía están, imágenes que se hicieron con oro y con todo esto. Y yo quiero de pronto que ustedes sepan que Martín Lutero se dio cuenta fielmente que esto era una muestra de la que ellos llaman latría. Y lógicamente que no era algo que era rendir culto a lo que la imagen siquiera representaba, sino que le estaban rindiendo casi que un culto, un fetiche, buscando un milagro o un favor a todas estas imágenes que se estaban levantando. Desde ahí es que todos los padres reformadores de la Iglesia Cristiana Protestante, movimientos puritanos que fueron perseguidos, que hicieron que llegaran a los Estados Unidos. Usted sabe muy bien, Estados Unidos fue un país muy bendecido porque fue un país que se cimentó con los principios de la palabra de Dios. Y todos estos movimientos surgieron justamente en contra de estas prácticas. Y yo creo fielmente que es hora de hacernos una pregunta que nos va a llevar a otro tema. Y es las diferencias que puede esto generar dentro de los mismos católicos como con nosotros. Y yo quiero decir algo muy, muy importante respecto a este tema, y es que en el Nuevo Testamento más o menos aparecen unas 70 veces la palabra santo o santos. Y esta palabra en algunos escritos, en otras versiones, yo tengo acá la NTV, pero en otras versiones aparece que Pablo o otros apóstoles se refieren al pueblo de Dios como los santos, pero no refiriéndose como un tema de deidad o de superioridad espiritual, sino refiriéndose más como a los creyentes normalitos, naturales, ordinarios, si se puede llamar así, que estaban en la época, y que el santo significa separado, apartado del mundo, apartado del pecado, redimido por la sangre de Cristo, pero no dándole un título de divinidad. Eso es muy importante. Claro. Porque a veces se lee la Biblia y dicen, pero ¿cómo así? Acá el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:7, yo tengo esta versión, pero si usted busca otras, acá él habla, dice, les escribo a todos ustedes los amados de Dios, en otras versiones dice los santos. Y la gente puede decir, no, pero ¿cómo es posible que en la Biblia pues sí dice que hay santos? No, stop. No nos está hablando de divinidad, nos está hablando de esa separación que naturalmente nosotros tenemos cuando aceptamos a Cristo. Cuando decimos, ya no quiero el pecado, morimos al pecado, somos separados,
somos aceptados por Cristo, somos redimidos por su sangre y ahí ya es como ese término de que somos santificados por Cristo, somos santificados por la sangre de Cristo. Mas no somos venerados, somos adorados, somos santos, puros, perfectos porque solamente hay un justo. Exacto. Cristo. Y fíjate que esto me sirve para introducir de pronto o hacer esa transición de este primer tema de la idolatría, de la veneración a los santos, de la intermediación de los santos y demás, porque como yo les explicaba, ni siquiera hay una unanimidad en torno a esta base doctrinal en la misma Iglesia Católica, ¿sí? Y esto sucede porque lógicamente que la Iglesia Católica a través de los siglos se ha encargado de malformar conceptos. Esto es algo que personalmente yo lo veo de esa manera, porque ellos lógicamente siempre han buscado unos intereses muy Es particulares. que ahí voy y por eso es muy importante siempre que usted evalúe algo con respecto a la religión, y hablo de todas las religiones mundiales, váyase a la historia y váyase a las intenciones de cada acto respecto a lo que está sucediendo históricamente, socialmente, políticamente, lo que se estaba viviendo en ese momento en el mundo, porque puntualmente la religión católica ha incidido fuertemente en estas áreas, en lo económico, en lo político, en lo social, y todas y muchas de las decisiones o de los decretos o de los sí, de todas estas, de los concilios, de todo lo que sucedió en la historia, muchas de estas ordenanzas se dan teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo políticamente, socialmente, económicamente en el mundo. Claro. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cosas que no vienen de una doctrina pura, como lo vemos en la Biblia, porque nosotros no nos salimos de la Biblia, sino que empieza, bueno, y si hacemos esto para tal. Recuerde las indulgencias, recuerde lo que sucedió en las cruzadas, recuerde lo que sucedió en la Inquisición. Todo esto lleva hacia unas doctrinas o decretos o creencias que empiezan a ser completamente distintas a lo que es la verdad. Claro, y fíjate que quiero cerrar ya con este tema porque yo veo que las personas cuando se ofenden con estos temas es porque sienten atacado su centro de fe y de convicción, que son esas estatuas. Son como símbolos Figuras. y figuras hechas por hombres pecadores, por humanos. Ya lo vimos el programa Sí, pasado. sí, no, Eh, no es el tema. y así lo expresa la Biblia De también. acuerdo. Entonces, yo lo que quiero que usted entienda es que nosotros, hoy entendemos que eso que usted quiere graficar o que usted necesita para que usted sienta que es real en su vida es innecesario. Porque si para usted lo que le están enseñando es que usted necesita adorar lo que representa, hoy le estamos diciendo, estos son símbolos innecesarios que son perjudiciales y que lo que necesita usted realmente es conocer al único y verdadero Dios que va a estar presente en su vida, no en un símbolo, no va a estar colgado, distante, lejano, donde usted quiera que lo tenga para hacer presencia en su vida, sino que si usted realmente lo desea y lo acepta en su corazón, usted va a tenerlo presente en su vida. Yo quiero leer dos pasajes bíblicos que nos habla respecto a lo que estábamos diciendo sobre los santos, porque esto sí es una diferencia abismal que tenemos nosotros con la Iglesia Católica, y es que nosotros no creemos en santos, no veneramos santos, ni personas, ni que han hecho, ni que no han hecho, ni no lo hacemos. El único que merece adoración en consideración nuestra es Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que forman la Trinidad perfecta, la persona de Dios, lo que es Dios. Y en 1 Corintios 6, versículo 11 dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Acá no nos está hablando de veneración, sino de esa santidad que se entiende como la separación del pecado. Fuimos limpios a través de la cruz, fuimos limpios a través de la sangre de Cristo y eso nos hace separarnos del pecado. A eso se refiere santos. Claro. De hecho, en Efesios, discúlpame, en Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora
han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Fíjense la que es separar, lo que es apartar. Antes estábamos muy lejos, pero nos unimos a Cristo, es decir, nos separamos del pecado. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Esto es santidad. Este es el concepto que nosotros tenemos de santidad y de los santos en Cristo Jesús. Santos no de veneración, sino santos de gloria a Dios, porque por medio de Cristo es que el Padre nos puede ver santos, pero no para que seamos adorados. Eso es muy importante. Santos significa separados. Separados de ese pecado, separados de esa maldad, pero jamás es adorar. Y es acá donde la Iglesia Católica ha tomado una fuerza en dos conceptos muy importantes, que es la beatificación y la canonización. Y Claro. aquí es donde vemos una cantidad de santos a los que veneran o adoran. Es que para nosotros es muy importante que las personas entiendan que todas esas imágenes que usted puede llegar a ver en cualquier iglesia católica, pues no solamente son de Jesús, ni siquiera son solamente de María, hay un montón de santos. De hecho, muchos de los calendarios que usted ve que se hacen anualmente tienen unos días festivos, claro, porque yo creo que de pronto hay personas que dicen, uy, miren la cantidad de festivos que tienen, es porque lógicamente tienen una razón de ser y casi que son dedicados a los santos, ¿no? Sí, bueno, yo no me sé los nombres, pero es verdad. Y de hecho Colombia es uno de los países que pues se dice que tiene muchos días feriados o festivos y donde todos tienen su nombre ahí, que el día de no sé quién. Entonces, fíjate que, digamos, ya cerrando el tema de si se deben orar, ya nos vamos a meter a otro tema que es la intermediación de los santos. ¿Por qué son santos? Tú nos explicabas muy bien, porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que lógicamente la tenemos que tomar como referencia, porque es allí donde podemos mirar a la iglesia primitiva, a la verdadera iglesia de Cristo, entendemos entonces para esa iglesia quienes eran santos. No eran los santos que son entendidos para la iglesia católica romana. Es importante decir, como bien tú lo decías, que este era un término que aparece 70 veces y cada vez que hacía alusión a un grupo de personas ordinarias que hacían parte de la iglesia. Punto. No era un apelativo, no era una categoría, no era, mejor dicho, no se dejaron de llamar apóstoles para ser llamados santos. Claro, y no dejaron de ser seres humanos para ser adorados. Y no dejaron de ser pecadores para pasar a ser santificados. Exacto, eso que no. es importante. Entonces, tú ahorita nos dijiste una definición precisa, que santo significa separado, apartado de. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra santo. Apartado de pecado. Apartado, póngale usted apartado de todas las cosas malas. Eso significa santo. Pues bien, con el tiempo, todo esto cambia. Y ya otra vez tenemos que remontarnos a la iglesia. En el año 1634, la Iglesia Católica Romana sacó una forma, digamos, todo un proceso para que las personas que habían servido por un tiempo fuesen llamados santos. Y de acá hay diferencias abismales con lo que vemos con la iglesia primitiva. La Iglesia Católica Romana comenzó a categorizar a estos santos como personas que ya habían muerto. ¿Sí? Y que habían hecho alguna labor. Exacto, tenían varios requisitos, que tuvieran un servicio a la comunidad, que tuvieran ciertos milagros categorizados, que yo no sé. por medio de la oración o la intermediación se hicieran ciertos milagros, Sí. etcétera, Y como etcétera. no todo el mundo podía calificar o clasificar en este. Exactamente. esta condición. Pero comenzaron a haber muchos procesos para poderse dar lo que hoy se da en la beatificación y en la canonización. Que son dos cosas Procesos diferentes. Exacto. Ya los vamos a Muy explicar. importantes. En esos primeros años, en el año 1634, recuerde cuándo comenzó la 95 tesis, 1517, 31 de octubre, sí, en Alemania. Estamos hablando de 1634. Ya se habían levantado muchos padres reformados. Yo quiero que luego hablemos de toda la persecución que sufrió Martín Lutero, el juicio muy famoso que le hizo la Iglesia Católica a él,
y todo lo que la Santa Inquisición hizo para perseguir Lo que a las implicó personas exactamente. que estaban llevando a cabo la práctica de Martín Lutero de la Iglesia Reformada. Ujú. Entonces, ¿qué me parece muy interesante de todo esto? Entonces, primero, cualquier cura o sacerdote podía beatificar o canonizar. Luego, con el tiempo, eso fue un atributo que se le dio solamente a los arzobispos. Hoy en día, después desde el siglo XI, se le da solamente esta facultad al Papa. Ujú. Que Y es la figura superior de la Iglesia Católica. comenzaron a mostrar que habían unas diferencias. Entonces, en la iglesia primitiva, volviendo a ese primer cuadro, no solamente eran personas ordinarias, eran personas vivas, ¿sí? ¿Qué era interesante de ver todo esto? Y eran que todas estas personas que pasaron a ser considerados santos, vivieron el proceso que todos los hijos de Dios, que invitamos a que usted, por eso queremos hacer este programa, porque muchas veces creemos, y yo lo digo con mucho respeto, es una experiencia personal mía. Yo no toda la vida fui cristiano. Yo por muchos años practiqué la Iglesia Católica, era la religión de mis padres, allí me educaron, hice mi primera comunión y para hacer todos estos procesos, pues a ti te hacen unos cursos, lo que es el bautismo, lo que es la primera comunión, lo que es la confirmación, son digamos que ciertos actos que ellos sacramentalmente los tienen como unas categorías y ellos lo van formando así. Yo antes creía mucho en la intermediación de los hombres para con Dios, porque siempre tuve de pronto esa sensación de indignidad y de relación Que distante con necesitabas Dios. algo Y yo adicional. sentía que habían personas más cercanas a Dios. Y parte de mi frustración dentro de la Iglesia Católica fue sentir a un Dios distante. Ok. Estaba condenado Inalcanzable. a que ese trono de la gracia que fue abierto para todos Que inalcanzable. fuera inalcanzable para mí. Parecía que fuera solamente un pequeño grupo de hombres selectos los que podían ayudarme. Y de allí que entonces cada vez que tú ibas y te confesabas y te ponían las penitencias y todas estas cosas, lógicamente tú las hacías, pero aún así, haciéndolas estabas haciendo actos para los hombres y no para Dios. Ujú. Y yo me sentía así, distante. Cuando el Evangelio golpea mi corazón, me muestra que Dios me estaba esperando, que no había un velo que me separara, Ujú. que el trono de la gracia había sido abierto de par en par por Cristo en la cruz. Si usted que está viendo, que comparte mi fe, que conoce a Dios, que tiene una relación personal, ha experimentado lo que significa ese primer abrazo con nuestro Padre, ese primer momento donde sabemos que podemos ser los más indignos, los más pecadores, pero Dios con sus cuerdas de amor nos atrae, con su gracia nos abraza, nos perdona, nos quita todo pecado y nos santifica. Ujú. Ojo con esto porque es un concepto que la santificación es algo que vivimos todos los que somos hijos de Dios. Así es, y me parece preciso retomar de pronto lo que estábamos hablando sobre los santos y la distinción que estamos haciendo, y es sobre la beatificación y la canonización, que son dos actos distintos. La beatificación es un decreto que autoriza la veneración en ciertas áreas, no es algo total, ¿sí? Pero ya la canonización es una aplicación universal y es la veneración ya obligatoria hacia X persona que considera la iglesia que debe ser venerada o adorada, que es la canonización. Y como tú bien explicabas, ya después de algunos siglos no se le daba esta libertad a los sacerdotes o a los arzobispos, sino que esto ya solamente es obligación del Papa en sí decidirlo. Y esto obviamente trajo algo, un fenómeno muy importante o ha traído, porque esto lleva, siguen canonizando, siguen beatificando personas, y obviamente las altas sumas de dinero que se gastan o no sé, se dan o se llevan a esta específicamente a esta área de la iglesia, y es porque imagínate la cantidad de imágenes que se hacen de cierta persona, de cuadros, de
incluso templos dedicados solamente a el santo tal o hay mujeres también beatificadas, canonizadas. Entonces son altas sumas de dinero que la iglesia ha tenido que em, destinar para esto específicamente. Y es donde vemos cómo aparece esa jerarquía de santos, como yo les explicaba. Primero está María, para ellos María es una figura muy importante de divinidad que nosotros no consideramos así, respetamos más no adoramos. Los apóstoles, los evangelistas y ya las otras personas que han surgido durante la historia de la Iglesia Católica que han podido ellos adorar o Ahora, fíjate digamos que resaltar. con este tema de los santos, que me parece importante resaltar, porque esto no es solamente nuestros argumentos, son cosas evidentes en la palabra de Dios que yo quiero que usted pueda ver. Y si usted encuentra un solo ejemplo, escríbalo y usted me va a hacer ver que yo estoy en un error. Pero yo esto que estoy diciendo lo digo con mucha seguridad. Eh, el tema de la oración o la intermediación. La oración es una forma de rendir culto y usted tiene que recordar que la palabra de Dios es muy clara cuando dice, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Segundo, yo veo que en ninguna parte de la Escritura se ordena el culto o la oración a los santos. No, y sobre todo que partamos del hecho de que son personas o seres humanos. No tienen los atributos que tiene Dios, por ejemplo, la omnisciencia, la omnipresencia. Entonces, orar a estas personas porque fueron seres humanos, para los católicos es que los están escuchando desde cualquier parte del mundo, que los entienden, que están presentes en cualquier parte, y resulta que no, porque no tienen estos atributos que solamente tienen Dios Claro, y que solamente se le otorgan a Dios. La exacto. omnipresencia, la omnisciencia, no conocen, no escuchan, pero lo creen. Fíjate que, por ejemplo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se encuentra un solo caso de invocación a los santos. Fíjate también esto que vemos en la iglesia primitiva ya en el libro de los Hechos. Ni Pedro con Cornelio, usted lo puede ver allá en Hechos 10:25, ni Pablo y Bernabé con los habitantes de Listra, allá en Hechos 14:15, permitieron que ellos se postraran y los adoraran. Ni siquiera ellos que hacían milagros físicos en el nombre de Jesús permitieron que se les adorara. Pablo llama a creyentes a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Señor de ellos y nuestro, no se refiere a ellos o los invoca como si fuera Claro, exacto. un ritual. No les da ninguna veneración. De hecho, Juan 14:6 claramente lo dice la palabra. Jesús dice, yo soy el camino único, la verdad única, vida, la única vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces no hay eso que tú nos contabas que sentías cuando estabas en el catolicismo, que necesitabas a alguien ahí como que te ayudara. Solamente Jesucristo, y Jesucristo es muy claro. Y a través de Cristo es que estamos siendo vistos por el Padre como justos, porque ya Jesucristo hizo la obra. Entonces, de hecho, en Lucas 16:23 al 32, que usted lo puede leer con tiempo, vemos ese cuadro del rico que empezó a orarle a Abraham cuando estaba viendo a Lázaro en el cielo y le rogaba a Abraham, y Abraham le decía como, si no escuchaste a los profetas ni a mí antes, pues, o sea, ya no hay nada que hacer porque es que conmigo no es, ¿sí? O sea, a mí no me ores, a mí no me clames, busca a Jesucristo. Y aquí es donde vemos que no debe por qué haber otras deidades adicionales cuando la palabra me dice que no lo haga, que no presente o medio me vaya por las ramas de las palabras, de la semántica, como usted lo quiera llamar, cuando claramente venerar y adorar, y lo sigo sosteniendo, es lo mismo y nos lleva a lo mismo. Nos lleva a tener unas deidades que jamás en la Biblia han aparecido, ni que se les ha dado un valor. Claro, y lo que tú hablabas sobre los atributos, nosotros tenemos que recordar cuáles son los atributos de Dios, como la omnisciencia y la omnipresencia. Entonces, a veces, si usted es consciente de que las personas cuando parten de este mundo están en el cielo, primero, ya la connotación de santos
pues comienza a tener un cambio abismal, porque si la definición es separado del pecado, pues allá en el cielo no hay pecado, no pueden estar separados, ellos serán llamados por su nombre. Segundo, ellos no son Dios, no tienen los atributos de divinidad, entonces no son ni omniscientes ni omnipresentes para estar escuchando las oraciones que usted puede estar haciendo a nombre. En cambio, que Dios sí es omnisciente y omnipresente. Y sobre todo que se le resta el valor a la oración a Dios. Porque entonces si estamos suplantando a Dios con otros seres, entonces ¿dónde queda el valor de orar a Dios? Y acá vemos muchas personas católicas que no le oran a Dios, nunca, sino le oran a el santo tal, a Pepito tal, incluso a María, pero nunca le oran a Dios. Entonces se resta total importancia a la oración hacia Dios, que es al único que se le debe clamar y orar. Así es. Y yo creo que se nos fue, vamos ya a cerrar el Ya se programa, nos fue el tiempo. pero yo quiero cerrar con lo que comencé. Voy a explicar esto. Esto no se trata de atacar. Y estamos presentando una generalidad. Si las personas quieren de alguna manera estudiar más profundamente, yo les recomiendo que usted vaya a un instituto de teología, Sobre que todo usted porque es que es aprenda. mucho tema, Sin embargo, quisimos muchas cosas. y lo sostenemos, queremos que este sea un espacio para que las personas de una forma tranquila, de una forma fácil puedan entender temas que han sido estudiados por los Y evalúe siglos, por cada los uno años, solo. saquen sus Esa conclusiones. es la palabra, saquen sus conclusiones. Pero nosotros, en vista a que tenemos un objetivo y es mostrar el riesgo del ecumenismo en el cual muchos cristianos han caído y están cayendo en este momento, pues nosotros tenemos que mostrar que hay diferencias que nos hacen ver que unirnos con ellos es unirnos en un yugo desigual. Y también lo haremos con otras religiones Claro, que están completamente. claramente metidas o están involucrándose en el ecumenismo. ¿Por qué tenemos esta sensación? Primero, porque está escrito escatológicamente. Si usted mira el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que ese movimiento ecumenista va a tener una importancia para todo lo que va a ser la manifestación del anticristo. Así es. Entonces, es muy importante que usted sepa que nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras bases fundamentales y cuáles son las cosas que nos diferencian. Quisimos hacer un esfuerzo y vamos a mostrar un cuadro en pantalla y lo vamos a leer lentamente en estos minutos para que usted vea cuáles son las diferencias a grandes rasgos de lo que nosotros vemos. Entonces, esto lo llamamos cuadro de las diferencias entre las doctrinas de la Iglesia cristiana y católico romano. En una primera columna tenemos asunto, tenemos en la segunda columna la Iglesia cristiana, en la tercera la Iglesia católico romana. Ya en cada una, ya no de las columnas, sino de las filas, ahí usted lo puede estar viendo. usted lo está viendo, tenemos los argumentos. Entonces, por ejemplo, fundamento para la Iglesia cristiana, Cristo es la roca. Para la Iglesia católico romana, Pedro la piedra. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia cristiana? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza en la Iglesia católico romana? El Papa como representante de Cristo. ¿Quién es el mediador? Solo Jesucristo. En la Iglesia católico romana, también María, los santos y los sacerdotes. La salvación, nuestra doctrina de salvación. ¿Cómo es en la Iglesia cristiana lo que creemos? Por gracia, por la fe, es una obra del Espíritu Santo y es libremente. En la Iglesia católico romana, por gracia en virtud de los méritos acumulados, del uso del dinero y de las observancias de los rituales. Eso es muy importante para ellos. El culto. Nosotros lo vemos como un culto espiritual conforme a las escrituras, no nos abrimos, solo escritura. Para ellos es una ceremonia, es algo hecho por los hombres. La autoridad para enseñar son dadas en la Iglesia cristiana por las escrituras y por el Espíritu Santo. En la Iglesia católico romana, el Papa por medio de la Iglesia, o sea, todo el orden jerárquico que ellos en el orden papal tienen.
Propósito. En la iglesia cristiana, la salvación de los hombres y la edificación de los creyentes. En la iglesia católico-romana está compartir la hostia, María es un objeto de culto, los santos, como ya lo estábamos viendo, y las reliquias, todos los símbolos que ellos tienen. ¿Cuál es lo que nos motiva? La fuerza dinámica, el amor. Ellos tienen su fuerza o su motivación en el temor y en la superstición. Misterios, ninguno, porque la palabra fue clara y fue revelada a los hombres por medio del Espíritu Santo. Ellos tienen unas organizaciones secretas. Vale la pena que usted investigue todo lo que sucede al interior de la propia iglesia, todo lo que está pasando allá. ¿Quiénes son los que la pueden dirigir? En la iglesia, los maestros, los pastores, que están ordenados por la palabra para enseñarla. En la iglesia católica, por sacerdotes necesariamente tienen que ser célibes. Eso sucede con los santos. No sé si tú lo mencionaste, pero No. los santos casi que todos que han alcanzado la beatificación y se me olvidó el nombre, y la canonización, todos son casi que célibes, todos no se casaron. Muy pocos son los que son casados. Asuntos de enseñanza. Nosotros los cristianos evangélicos enseñamos el evangelio puro de Jesucristo. Ellos se salen del evangelio y hablan de temas metafísicos que proceden de las religiones que ellos han conquistado en el imperio, que son religiones mixtas. De ahí que usted ve que muchos practican, no sé, el leer el tabaco, el tinto, el café, son muchas cosas que son muy particulares. Las velas, la prenderle bailas a algo. El resultado, la paz y la satisfacción de tener la salvación y al Espíritu Santo en nuestro corazón. Ellos, la incertidumbre y la ansiedad de no saber qué les espera. Lógicamente ellos tienen no solamente el temor al infierno, sino al purgatorio. Y la meta final para nosotros es estar con Cristo y para ellos los fuegos del purgatorio por tiempo indefinido. Entonces, este cuadro es muy claro. Muy claro. Obviamente, si usted empieza a dar... ahí nos quedamos 20 programas. Ya nos pasamos, pero yo quiero cerrar porque el próximo programa es un tema, vamos a hablar del ecumenismo y dejamos dos temas que nos van a servir para introducirlo, que justamente hablan de la infalibilidad papal, de lo que está pasando, de este movimiento, de esta corriente que se está generando en torno a un concepto básico como es la infalibilidad papal, en torno a el ecumenismo y muchas corrientes sectarias que se formaron y que hoy son doctrina en la Iglesia Católica Romana, como lo puede ser el purgatorio. Entonces, si a usted le interesa esto, no se pierda el próximo programa. Yo creo que ha sido una bendición y déjame terminar diciendo esto, de verdad, yo quiero decirlo con todo mi amor, lo hemos hecho con mucha humildad, no nos creemos mejor que nadie, tal vez hay personas más doctas en estos temas, no pasa nada, eso es un espacio de dos personas que aman con locura a Cristo, que le hemos servido con temor, que hoy tenemos una familia bendecida. Y que también nos gusta tener respuesta a preguntas que nos pueden hacer cualquiera, si sean familiares nuestros, y que nosotros con la fe y con la certeza de lo que creemos y de lo que sabemos podamos nosotros decir cómo son las cosas y cómo es la verdad. El Evangelio de Cristo no es una religión, es una relación. Ese ha sido nuestro secreto. Nuestra vida no ha sido fácil. Hemos tenido que superar muchas cosas. Hemos experimentado a un Cristo real. Todo lo que somos es por Dios. Y la invitación que hoy queremos hacer para que tú ahorita ores, es que usted mientras reflexione en lo que ha sido este programa, porque tal vez usted comenzó y tenía dudas y de alguna manera usted siente incertidumbre en su corazón, pero en estos momentos usted siente que Dios lo está llamando, que Dios le está pidiendo que haga cambios,
que Dios no quiere cristianos de cambios parciales o temporales. Dios quiere cristianos radicales que se aferren a su palabra, que entiendan que esto no es de argumentos humanos, que esto no es de tradición, que esto no se trata de lo que dice un hombre y que luego contradice otro hombre que tiene el mismo puesto y que puede ser, por más que lo digan, llamado papa, pero que está contradiciendo a otro que supuestamente era la representación de Dios en la tierra. Hoy yo te pido a ti, hermano, que si tú sientes la necesidad de acercarte a Dios, lo hagas. Y es tan fácil, porque orar es hablar con Dios. Habla con Dios y mientras oramos, quiero que le permitas a Dios entrar a tu vida. Padre, damos gracias, Señor Jesús, por este momento, gracias por esta palabra, gracias por lo que nos enseñas, gracias por revelarte cada día más a nuestros corazones, por hacerte tan real y tan presente, Señor, en nuestras vidas. Hoy en el nombre de Cristo Jesús colocamos cada una de las palabras que se han dicho en este momento para que sean sembradas en los corazones de muchos, Señor, para que puedan abrir sus ojos y entender que esto no se trata de atacar, sino de construir, de abrir los ojos, de llegar a la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Hoy ponemos en tus manos cada persona para que tú, Señor, Espíritu de Dios, hagas una obra perfecta, una obra maravillosa, una obra llena de tu gloria, Señor, donde pueda haber salvación, porque eso es lo que buscamos, que haya salvación, fiesta en el reino de los cielos, viendo cómo cada una de todas estas personas se vuelven creyentes, se vuelven esos santos separados, no santos de adoración, sino santos que significa separados, transformados, libres de pecado, llenos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por este momento y sabemos que esto será usado para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, les damos las gracias por haberse conectado con nosotros. No lo olviden, el próximo programa vamos a hablar acerca del ecumenismo, de la infabilidad papal, y vamos a hablar de estos temas que nos conducen a otras religiones. Es nuestro último programa del de catolicismo. No se lo pierdan y gracias por ser parte de lo que es Cheo y Vivi. Les mandamos un abrazo muy grande, los bendecimos y esperamos vernos muy pronto. Que Dios los bendiga.